Las Chivas de Guadalajara son un equipo que no necesita introducción. A nivel títulos, es uno de los clubes más exitosos de su país y de la CONCACAF en general. Y a nivel de pertenencia están allá arriba. No existe club más mexicano que las Chivas. Su filosofía de solamente jugar con futbolistas locales lo convierten en todo un símbolo del país azteca. Y dicho legado siempre buscó ser trasladado por todo el continente. Y en un intento por expandirlo a nuevas fronteras, es que sucedió la historia que recordaremos hoy. Todo comienza en el año 2002, cuando el empresario Jorge Vergara se hace cargo del rebaño sagrado. Vergara, que también había adquirido al Saprissa de Costa Rica, mostró su proyecto más significativo en el norte del continente, cuando decidió hacerse cargo de una franquicia en la Major League Soccer estadounidense. Por aquellos tiempos, la liga más importante de los Estados Unidos estaba lejos de ser un torneo consolidado como ahora, contando con pocas franquicias, bajas asistencias y hasta la desaparición de dos equipos, Miami Fusion y Tampa Bay Mutiny. Es así como el 2 de agosto de 2004 se da comienzo al Chivas USA, estableciendo su sede en Los Ángeles. Sería una filial del gigante mexicano. El objetivo de la franquicia era buscar atraer el interés de las comunidades latinas en los Estados Unidos, consiguiendo un club que los represente, y a su vez extender el nombre de las Chivas hacia nuevos horizontes para dejar su legado en lo más alto de la MLS. Es importante mencionar que, a diferencia del club original, en este no existía ninguna política a la hora de realizar los fichajes, por lo que aquí sí se permitía la llegada de futbolistas extranjeros. De todas maneras, la prioridad era, por lo general, traer una importante cantidad de jugadores latinoamericanos, especialmente de México. Su primera temporada fue la de 2005, y la base del primer equipo fueron futbolistas estadounidenses reclutados de otras ligas y muchos mexicanos, algunos provenientes de equipos de la Liga MX y otros directamente desde las juveniles de las Chivas. El tener una filial garantiza darle rodaje a las promesas que todavía no se afianzan en el primer equipo. Pero a pesar de las expectativas en la previa, la temporada debut dejó muy pocas notas positivas. A nivel deportivo fueron últimos en la conferencia oeste con la suma de apenas 14 puntos, siendo el peor equipo de la temporada regular. Para ser justos, no se puede esperar mucho de un equipo que recién transita por su primera temporada, y lo importante era a partir de allí asentarse y mejorar su rendimiento. Para 2006, las Chivas deciden armarse con todo para dejar atrás aquella floja primera temporada y designan como entrenador a Bob Bradley. Junto a él llegan varios jugadores, como el experimentado Claudio Suárez desde Pumas, Jason Hernández desde los New York Metro Stars, que en ese año cambiarían su nombre a Red Bulls, y desde esa misma franquicia, el delantero Ante Razov, que sería goleador de las Chivas en la temporada y en su paso por el rebaño marcaría nada menos que 30 goles. Y el rendimiento mejoró bastante. Fue tercero en su conferencia y sexto en la general. Esto les permitió avanzar por primera vez a los playoffs por el campeonato. Allí fueron eliminados en los cuartos de final por el Houston Dynamo. Para su tercera temporada es que empezaron los fichajes a escala global. Hasta ese entonces, salvo por un par de excepciones, la franquicia contaba principalmente con jugadores estadounidenses y mexicanos. Pero en el mercado de 2007 llegaron futbolistas como el hondureño Amado Guevara, el brasileño Paulo Nagamura, el jamaiquino Jabbar Thomas, el francés Laurent Merlin, entre otros. Todos estos refuerzos, sumados a la base que había tenido un buen desempeño el año anterior, hicieron que la franquicia haga la mejor temporada de toda su historia. En aquel 2007 fueron el mejor equipo de la conferencia oeste y el segundo mejor en toda la temporada regular, con la suma de 53 puntos. La exitosa campaña llenó de ilusiones al equipo, que ahora debía demostrar ese gran nivel en los playoffs por el título. Pero para su desilusión, volvieron a ser eliminados en su primera serie de cuartos de final, esta vez ante el Kansas City. A pesar de haber demostrado un nivel extraordinario en la temporada, una vez más el final de la misma los dejaba con las manos vacías. Para la siguiente temporada, en cambio, se ficharon a muy pocos jugadores, aplicándose la lógica de mantener la base que tan bien había hecho las cosas el año anterior. Y la campaña volvió a ser buena, quedando escoltas en su conferencia sumando 43 unidades. Lamentablemente el equipo seguía de malas en los playoffs, quedándose fuera otra vez en los cuartos tras caer ante el Real Salt Lake. Para 2009 se volvió a apostar fuerte en el mercado y llegaron refuerzos como el sierraleonés Michael Lahoud, el serbio Bojan Stefanovic, el brasileño Marcelo Zaragoza, el colombiano Shamit Cuesta y los mexicanos Mariano Trujillo de Atlante, Eduardo Livingston de Tecos y Jesús Padilla de las propias Chivas de Guadalajara. Con la llegada de tantos jugadores se esperaba mejorar todavía más, pero de forma increíble las cosas estuvieron lejos de ser así. Si bien la campaña volvió a ser aceptable, sumando 45 puntos y por cuarto año consecutivo ingresaron a los playoffs, una vez más la aventura se acabó en los cuartos de final. Dicha instancia parecía una barrera imposible de superar. Para colmo, ahora resultaron eliminados ante nada menos que su vecino de ciudad, el Galaxy. Y ya que hablamos de este equipo, bien podríamos hacer una pausa y dejar por un momento de lado las campañas para enfocarnos en otros factores importantes. Cuando la franquicia se creó en
2004 no se eligió Los Ángeles por casualidad, ya que esta ciudad es un importante centro para las comunidades latinas en los Estados Unidos. Ni bien empezaron a jugar, desde la misma siempre buscaron rivalizar con el Galaxy. En aquel momento eran los únicos dos equipos de la ciudad en la MLS. El llamado Clásico Angelino se disputó un total de 34 veces, con un historial muy desfavorable para las Chivas. En toda una década jugaron 34 veces, donde apenas ganaron en 4 ocasiones, empataron en 8 y el Galaxy se impuso en 22. Sumado a esto, las Chivas tenían la mala fortuna de ver a sus vecinos en un gran momento. Durante finales de los 2000 y comienzos de los 2010, el Galaxy fue, muy probablemente, el mejor equipo del país, habiendo ganado varias temporadas de la MLS por aquellos años y realizando fichajes que revolucionaron la liga, siendo el más importante el de David Beckham en 2007, además de contar en aquel momento con el mejor jugador del ámbito doméstico, el 3 veces mundialista Landon Donovan, por lo que el Galaxy era el auténtico Dream Team en aquellos años, y las Chivas se encontraban en la difícil posición de buscar hacerle sombra, pero lo más preocupante, sin embargo, no era tanto lo deportivo, sino más bien lo económico. Si bien durante sus primeros años hubo grandes expectativas con atraer un gran público a la grada, a medida que pasaba el tiempo, los números de asistencia bajaban cada vez más y el interés por ver al equipo parecía decrecer. Pese a autodefinirse bajo el nombre de representante latino de la MLS, dicha distinción no se trasladaba a la hora de hablar de los números del estadio. Muchos hinchas latinos preferían seguir otras franquicias y desde las Chivas se empezaron a preocupar al ver las bajas asistencias. Volviendo ya a lo deportivo, las últimas 5 temporadas de la franquicia dejaron en claro la decadencia del proyecto. En el 2010 no se clasificaron a los playoffs por primera vez desde aquella temporada debut en 2005, y al igual que en dicha ocasión, volvieron a ser los últimos en su conferencia. Mismo resultado obtuvieron en las siguientes campañas de 2011 y 2012. En la primera de estas fueron penúltimos de Conferencia Oeste con 36 unidades, y en la segunda regresaron al último lugar con la suma de solo 30 puntos. En cuanto a los fichajes, por estos años los mercados fueron mucho más austeros, destacándose el colombiano Juan Pablo Ángel, el argentino Marcos Mondaini, el ecuatoriano Víctor Estupiñán, pero no mucho más. Sus últimas 2 temporadas fueron todavía más escasas en materia de fichajes. En un último intento por ganarse a la afición, llegaron para 2013 varios futbolistas mexicanos, en su mayoría provenientes del club de Guadalajara. Y si bien esto era una constante de todos los años, nunca llegaron tantos como en dicha temporada. También arribaron los peruanos Walter Vilches y Carlos Chueca. El rendimiento una vez más fue decepcionante, otra vez colistas de zona con apenas 26 puntos y una diferencia de gol terrible de menos 37. El bajísimo desempeño, sumado al cada vez menor promedio de asistencias por partido, dejaban en claro lo mal que había resultado el proyecto. Ya para terminada la temporada de 2013 se ponía en duda la propia continuidad del mismo. Si bien de cara al 2014 el mercado de fichaje fue más abundante, con nombres como el ecuatoriano Félix Borja, el hondureño Marvin Chávez y los argentinos Mauro Rosales y Agustín Pelletieri, además de la aparición del atacante mexicano Eric El Cubo Torres, que convirtió nada menos que 22 tantos en 44 partidos con medio gol de promedio, el rendimiento estuvo lejos de ser el mejor. Con 33 puntos fueron antepenúltimo de conferencia y una vez más quedaron fuera de los playoffs. El promedio de asistencia en aquella temporada fue de apenas 7.000 espectadores por encuentro, el más bajo de toda la MLS. A estas alturas estaba claro que el negocio no era rentable y mantener la franquicia resultaba más en una pérdida que ganancia a la hora de sacar conclusiones. Es así como el 27 de octubre de 2014 el Chivas USA dejaría de existir, con Vergara vendiendo la franquicia a dirigentes de la liga, siendo posterior su disolución. El proyecto de filial de Chivas en Estados Unidos terminaba en fracaso, y más allá de alguna que otra ilusión en sus primeros años, la realidad es que el proyecto nunca se pudo asentar. Resulta increíble cómo, pese a llevar un nombre y colores tan importantes como los de Chivas y de buscar representar a la comunidad latina en el país de las barras y las estrellas, al final todo terminó mal. Si bien el Chivas USA desapareció, la intención de la liga era volver a tener otra franquicia en Los Ángeles, a la par del Galaxy. Finalmente en 2018 se da la aparición en la MLS de Los Ángeles Fútbol Club, franquicia que pese a arribar con un perfil más bajo que las Chivas en su momento, en los pocos años que lleva lograron adaptarse mejor a la liga y consolidarse exitosamente en ella. En cuanto a lo que fueron las Chivas, creo que la lección más valiosa de todo esto es que a la larga en el fútbol el público lo es todo. Da igual que los equipos tengan detrás un gran nombre e historia, o si sus proyectos y ambiciones son importantes. A la larga, absolutamente todos los equipos necesitan del apoyo del público para intentar sobrevivir, de lo contrario, las cosas terminarán como deban de terminarse. En fin amigos, ¿qué recuerdos tienen sobre este equipo? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me
me despido. Les salgo futboqueando y hasta la próxima.